Ahora, cuando se enfatizan no los beneficios públicos, sino los privados, y eso se hace a conveniencia, pues lo que está indicando es que si alguien va a beneficiarse privadamente por pasar por una universidad, pues que pague por ese beneficio, que haga una inversión particular y privada para obtener ese beneficio. Entonces, de esa manera se ha transitado de la gratuidad total a una gratuidad modificada o atenuada, en el sentido de que, no obstante ser públicas muchas universidades, hay que pagar matrícula, y hay todo un espectro de matrículas, como indicaba, muy baratas, no muy caras, hasta unas muy caras, relativamente caras, aunque la institución sea pública. Entonces, ese sistema, muchos analistas, muchos economistas lo señalan como regresivo, en el sentido, si ustedes recuerdan el concepto pues, de las tasas impositivas, las de los impuestos, pues, entonces quiere decir que las tasas de los impuestos disminuyen en la medida en que la cantidad que debe ser grabada crece. Entonces, no como en el sistema progresivo, que aquel que tiene más o gana más se le aplica un porcentaje creciente. El ejemplo de los Estados Unidos, en un sistema progresivo, creo que de alrededor de $15.000 o $20.000 al año de ingreso, paga como 3.9% de impuesto. Pero aquel que tiene ingresos de varios millones o muchos millones en el año, entonces creo que llega como al orden del 30%, hablando del concepto de ingreso, aunque hay otros aspectos que se graban, el impuesto a las ventas, etcétera. Entonces, esos análisis son los que han conducido a que los gobiernos tomen la decisión de terminar con la gratuidad total y se cobre una matrícula, así sea poca, mucha o bastante. Entonces, ¿eso a qué se debe? Entonces podemos recordarlo del Banco Mundial por ahí en los años 60, a que quienes tienen acceso o tenían acceso a la educación superior gratis eran los jóvenes provenientes de las clases altas, los más ricos. Entonces el concepto regresivo también se expresa en términos de la redistribución del ingreso, es decir, cuando el Estado capta impuestos y los va a redistribuir, es decir, va a subsidiar a aquellos que tienen menos, entonces en esos casos resulta subsidiando a los que tienen más. Entonces, cuando se señala de esa manera, como lo señaló el Banco Mundial para casi todos los países del tercer mundo o en vías de desarrollo, subdesarrollados, como se denominaba más en esas épocas, entonces era que los gobiernos cesaran de invertir recursos públicos en la universidad y lo hicieran en la educación primaria y secundaria y fuera obligatoria y universal, y que las clases altas, si querían tener su educación terciaria o universitaria, que se la pagaran y que se crearan universidades privadas. Entonces, lo que hay que señalar allí es que con ese sistema llamado regresivo, los países desarrollados construyeron fuertes economías, tuvieron todos los beneficios culturales, sociales que ustedes conocen, o sea que aún así con ese calificativo se obtuvo desarrollo económico importante. Entonces, cuando viene la ola de terminar con la gratuidad, esas son condiciones diferentes a si eso se hace en un país atrasado donde la educación superior, así fuera, bajo el concepto de sistema regresivo, no ha construido una economía y una sociedad fuerte. Entonces, los impactos son diferentes. O sea, cobrar una matrícula en una universidad pública en Estados Unidos, así hayan aumentado, tiene efecto distinto a en una universidad pública en un país desarrollado que no ha construido una economía fuerte como producto, entre otras cosas, de una universidad de calidad pública. Entonces el efecto es distinto, es decir, entraba la construcción de universidades de gran jerarquía y de producción de nuevo conocimiento y de impacto en la economía. Entonces, cuando deja de ser gratis y se cobra una matrícula, entonces eso presiona a que quien quiera acceder y no tenga los recursos suficientes tenga que acudir a un préstamo. Entonces esa es la modalidad
que se denomina pues de préstamo bancario directo, particular y privado, que cada uno lo haría. Pero como ese préstamo lo hace el que no tiene, y para que le presten tiene que dar garantías, prenda, pues, de que para el cumplimiento del pago, entonces quedan excluidos aquellos estratos socioeconómicos que no tienen capacidad para garantizar los préstamos. Entonces eso, cuando se ha observado en algunos países, dicen entonces vamos a cambiar la modalidad de préstamo y el Estado se va a constituir en garante de ese préstamo. Entonces lo que se denomina técnicamente los préstamos contingentes por ingreso de riesgo compartido, para indicar que se le cobra solamente a aquel que egresa y que consigue un empleo, o sea, tiene un ingreso y de cierta magnitud, y quien no lo hace paga el Estado, o sea, la sociedad. Todo el mundo con los impuestos generales paga ese costo de aquel que fracasó, que no terminó, ingresó pero no terminó, o que no obtuvo un empleo con cierto umbral de remuneración. Y allí existe también la modalidad del impuesto al egresado, que es el caso de Australia, que fue el que usó la Universidad Nacional para sustentar a través del CID que se debía cobrar un impuesto al egresado. Jorge Iván. Sí, es el nombre propio. Y que, eso no es el CID. Sí, quiero decir el sentido institucional, pero ¿cómo se llaman los ¿cómo se llama el propiedad intelectual? El concepto de moral le corresponde al profesor Jorge Iván. Entonces, los derechos morales. Entonces eso condujo a que en el plan de desarrollo del gobierno de Uribe, el anterior, se incluyera en el plan de desarrollo que se debía cobrar a los egresados de las universidades públicas un impuesto para constituir un fondo. Sin embargo, eso, yo no recuerdo si estuvo entre los que se solicitó, pues hizo demanda de inconstitucionalidad, no sé si quedó allí, pero finalmente eso no se ejecutó. Y el otro es el de préstamos contingentes por ingreso, o sea, se paga cuando se consigue el empleo y después de cierto nivel, o sea, cierto umbral salarial, pero de riesgo agrupado. Eso quiere decir que cuando un grupo de estudiantes entra, es decir, una promoción, sale, solamente pagan a través del impuesto aquellos que se graduaron, y esos pagan por los costos totales de ellos y de aquellos que fracasaron o no se graduaron. Entonces eso tiene sus paradojas. Entonces cualquiera podría considerar que eso disuade a alguien de ingresar a la educación superior, y en algunos estudios se ha encontrado que ese es el que menos disuade, porque dice: yo me lanzo, pero solamente pagaré si tengo un salario más o menos digno, o sea, por encima del umbral. Eso todos tienen sus críticas, desde luego, y hay estudios donde muestran que excluyen todos, aunque unos poquito, otros más, otros mucho, pero todos son excluyentes, sobre todo hablando de préstamos, por lo que se llama la aversión al riesgo, al préstamo, porque la inversión en educación superior es muy riesgosa. Cuando uno ve las tasas de graduación de 50% o menos, prestar para estudiar, pues se tiene el 50% de no terminar y terminar si endeudado, y es decir, pagando la deuda adquirida, el préstamo en los casos que no es compartida en ninguna de las dos modalidades, sino el préstamo bancario directo principalmente. Entonces la ministra mencionaba especialmente con esa expresión préstamos contingentes por ingreso para referirse al ICETEX, o sea, diciendo que se rebajarían las tasas, creo que a 4.5%, aunque no sé las garantías, pero esencialmente sería en última modalidad.